Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes a esta primera charla de bloque de eSports, de este primer congreso profesional de videojuegos y eSports de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización y a DreamHack por darme la oportunidad de moderar estos tres paneles que vamos a tener durante esta mañana. Mi nombre es Rafael Espinosa, soy director de eSports Bureau. Y en este primer panel, que nos va a ocupar los próximos 40-45 minutos, vamos a estar hablando del entretenimiento del futuro de los millennials, ¿no? De cómo es el consumidor de los eSports, que es de lo que venimos a hablar aquí hoy. Y aunque muchos no lo crean, los eSports no es algo tan nuevo. Los eSports llevan, o lo que es la parte competitiva de videojuegos, pues llevan funcionamiento durante muchos años, prácticamente desde los años 80. Lo que ocurre es que realmente ha sido a raíz de las nuevas tecnologías, de esas capacidades de streaming que tenemos, de esas redes sociales que han surgido y que aglutinan a tanta gente, cuando ha empezado realmente a darse a conocer, a poder expandirse y a poder ser un mercado global. Y por eso ahora, pues en los últimos 4 o 5 años, estamos conociendo y estamos viendo este boom dentro de lo que es esta industria, ¿no? Pero como digo, lleva mucho tiempo y fundamentalmente ha sido esta capacidad de streaming, esta capacidad de globalización, lo que ha permitido que tengamos un público muy amplio. Ahora hablaremos de las cifras y demás. Y en esta primera sesión lo que vamos a hablar precisamente es de eso, ¿no? De si estamos aquí realmente y si los eSports son lo que son a día de hoy, es por ese público creciente, con lo cual, como sector y como industria y como agentes internos al sector que pretendemos que siga desarrollándose, pues tenemos varios retos por delante. Tenemos el reto, primero, aunque parezca mentira, de saber quién es nuestro público, qué es lo que está buscando dentro de los eSports, qué es lo que están buscando ahora mismo y, sobre todo, también cómo va a crecer, porque aunque estemos dando esas cifras tan grandes, realmente estamos hablando de un sector que todavía tiene mucho potencial de crecer, que todavía, a pesar de esas noticias que salen por diferentes medios y demás, no es tan grande ni equiparable a otros sectores, con lo cual ese es nuestro reto. Y para hablar de este reto y de este público de los eSports, me van a acompañar hoy 4 personas que voy a presentar muy brevemente ahora mismo para que luego ellas puedan presentarse. Vamos a tratar con Sergi Mesonero, que es el Head of eSports de ISFE. Vamos a hablar también con Alberto Fernández, Head of eSports de Webedia. Vamos a tener también con nosotros a José Barreiro, CEO de Streamion. Y por último, aunque la he dejado para el final, pero ya sabemos que los últimos serán los primeros, a Eider Díaz, que es Marketing y Communication Senior Manager de Movistar Riders. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los 4? Bienvenidos. Muchas gracias, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todos? Pues, ¿qué os parece si vamos un poquito en orden, aunque sea hacemos una presentación cortita de cada uno de vosotros, de acuerdo? Luego ya tendremos tiempo de debatir. Así que si os parece una presentación muy, muy breve, empezamos así también un poco por el orden en el que os veo. Sergi, cuéntanos. Pues la mayor parte de vosotros me conoceréis, o muchos de vosotros me conoceréis por haber formado parte del VP, Liga de Videojuegos Profesional, pero como me ha presentado Rafa, actualmente soy el Head of ISFE Esports y como ISFE, así castellanizándolo, pues no es muy conocido, pues si os parece lo voy a presentar muy brevemente. No sé si podéis ver mi pantalla. Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues ISFE es la asociación que representa la industria del videojuego en Europa y fundamentalmente delante de las instituciones europeas desde hace 22 años. Estamos situados en Bruselas y forman parte de ISFE dos tipos de miembros. Por un lado, pues las principales compañías de videojuegos europeas y mundiales, y por otro lado, las asociaciones de la industria nacionales, ¿no? Pues la asociación española, como EBI, la francesa, como SEL, la británica, Yuki, etcétera. Así, entre todas las asociaciones nacionales que forman parte de ISFE, cubrimos 18 países de Europa. En 2010, ISFE, a lo mejor por nombre no lo conoceréis mucho, pero que sí que conoceréis algunas de sus iniciativas de armonización y de estandarización de la industria, ¿no? Quizá la más famosa, yo creo que cualquier aficionado a los videojuegos habrá visto, ¿no? El código PEGI, ¿no? El Pan-European Game Information, que es una iniciativa, es una propiedad de ISFE. En 2019, ISFE abrió una coalición de esports con el mismo objetivo, ¿no? Representar a la industria de los esports delante de las instituciones, en particular de las europeas. Son miembros de ISFE Esports
miembros de ISPE, por supuesto, pero además estamos abiertos a otras organizaciones que no son miembros, ¿no? Por ejemplo, pues actualmente Riot Games, ESL y Twitch, todos, como veréis, actores fundamentales del ecosistema mundial de los esports. Y básicamente esto es esports. Perfecto, Creo que Sergi. ya he dejado de Sí, has dejado compartir de pantalla, compartir. ¿no? Estupendo. Pues conocemos un poquito más. Alberto, Webedia. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy el director de esports de Webedia. Webedia es una compañía multinacional dedicada al entretenimiento digital y dentro de diferentes verticales que trabajamos como tecnología, cine, estilo de vida, pues hay uno que quizás es de los más potentes que es gaming y dentro de gaming esports, ¿no? Entonces ahí tenemos assets propios como webs, tenemos 4 webs de gaming. Una es específica de esports, que es Millennium, que se lanzó en septiembre y tiene ya 1 millón de usuarios únicos solo en España y 3 a nivel global. Tenemos un área de talentos donde representamos en exclusiva a algunos de los principales creadores de contenido como Ibai, DJ Mario, tenemos equipos, algunos del gaming también como Rubius, y luego tenemos pues un servicio de agencia de consultoría, creatividad, estrategia, producción para trabajar con las marcas en este territorio. Perfecto, Alberto. Pues vamos contigo, Eider. Hola, yo soy Eider Díaz. Actualmente trabajo como responsable de comunicación en el equipo de esports Movistar Riders. Movistar Riders, bueno, somos un equipo madrileño, tenemos el Movistar Esports Center, que es un centro de alto rendimiento donde entrenan todos nuestros equipos. Tenemos, para quien no nos conozca, tenemos equipo de League of Legends, de CSGO, de Valorant recién estrenado con muy buenos resultados, de Rainbow Six y de FIFA. Además, este fin de tenemos unas finales de CSGO, así que espero que estéis todos allí animando. Y también trabajo en la parte de Gaming House Media, que hacemos un poco de consultoría, pues lo que se llama consultoría 360 en el mundo de esports. Y bueno, para que me situéis un poco en el sector, yo siempre había trabajado en el mundo de los videojuegos tradicionales, que se pueden llamar ahora, y di el salto a los esports con SL, con la que es una de las mayores ligas a nivel mundial de esports. Y bueno, tanto trabajar en competición, pues te acaba entrando un poco las ganas por saber cómo se vive la competición dentro de un equipo. Y me incorporé a principios de este año, así que casi soy una nueva en esto de la comunicación de los equipos. No te oigo, Rafa. Sí, perdona, Ahora. te decía que estupendo y que pasamos a José. Vale, ahora pues buenos días a todos. Yo soy José Barreiro, soy el CEO de Streamion. Streamion es una plataforma que básicamente lo que hace es insertar publicidad de manera automatizada en los streamings de canales de Twitch y próximamente en YouTube. Esto surgió para un poco dar solución a todas estas, digamos, las preocupaciones que suelen tener tanto por un lado los canales, los influencers, los equipos de eSports, como por las marcas, de cómo juntamos estas dos cosas y cómo participan unos de otros en todo este ecosistema. Al final, lo que hemos desarrollado es algo que facilita mucho que las marcas puedan meter dinero y hacer comunicación dentro de estos canales, dentro de este nuevo mundo, y también facilitamos que los propios canales, tanto cuando hacen streaming en canales de Twitch, YouTube, etcétera, puedan generar ingresos adicionales. Entonces, al final es facilitar a todos los actores, incluidos los espectadores que también participan de todo esto, formar parte de este mundo y ayudar a crecer a todas las partes. Estupendo. Pues si os parece, yo creo que está clarísimo que tenéis muchísimo de qué hablar y muchísimo conocimiento sobre el público que abarca los eSports. Entonces, si os parece, vamos un poquito con algunas preguntas y luego abrimos alguna mesa de debate. Voy a empezar por ti, Sergi, que tienes mucha experiencia. ¿Cómo definirías un poco, es una pregunta fastidiada para ser la primera, pero ¿cómo definirías un poco el público tipo de los eSports? ¿Qué es lo que está buscando ese público en los eSports? Pues mira, yo creo que empiezas por el peor, porque yo creo que aquí quien más tiene que decir precisamente son los compañeros, bueno, la gente como Webedia o la gente como Vista Riders, que saben que tocan no al usuario final, más que yo actualmente.
Entonces yo sí que os puedo hablar y a lo mejor después tiene interesante algunas diferencias que hay de consumo, ¿no?, entre España y otros países de Europa. Eso sí que creo que puede ser interesante, ¿no? Pero lo que todo el mundo parece estar muy de acuerdo, pero espero que los acaben de concretar, ¿no?, es que el público de eSports actualmente es de jóvenes y jóvenes adultos, que la parte abrumadora del público se sitúa entre los 15 y los 35 años, que es todavía mayoritariamente masculina, que es un público que no, aunque está creciendo cada año en el consumo por la parte de chicas, también es verdad que cada juego es diferente y que tienen targets muy diferentes. Yo creo que eso es un tema interesante. Que es un público que además no consume medios de comunicación tradicional, lo que se llama ahora lo que antes eran los cord cutters y ahora los cord nevers, o sea, los que ya ni siquiera tienen la televisión convencional, ¿no?, o el cable. Y es un público que fundamentalmente, y esto ya es una apreciación quizá más personal mía, pero que me lo da un poquito la experiencia, es que está constantemente buscando contenido nuevo y fresco, ¿no? Esa necesidad de un continuo flujo de contenido y de novedad, yo creo que es algo que es verdad que es de todo el mundo necesita entretenerse, pero que en particular en el target de eSports es muy especial. Y creo, no sé si he dicho cosas muy genéricas o no, No, pero espero que los compañeros vayan mucho más profundo. No te preocupes que vamos entrando, y de hecho precisamente con la siguiente con quien quería hablar es con Eider, porque precisamente uno de los grandes aglutinadores de público dentro de los eSports son los equipos, y de hecho sería dicho, por ejemplo, una cosa muy importante, que es que van buscando contenido diferente, ¿no? Y muchas veces estamos en esa dicotomía de si realmente los eSports es otra cosa o es entretenimiento, y vosotros generáis como equipos muchísimo contenido, muchísimo entretenimiento, aglutináis a mucha gente. Entonces mi pregunta, y ahora sí a lo mejor contigo podemos empezar a bajar a un nivel más profundo de qué busca ese tipo de público, realmente quiénes son. Vosotros tenéis una gran fanbase a través de redes sociales, con lo cual podéis segmentar bastante bien lo que buscan, lo que esperan, lo que desean. Entonces, quizás a lo mejor tú desde la perspectiva de los equipos nos puedes dar incluso algunos insights más profundos todavía de ese público de eSports. Sí, la verdad es que, como comentaba Seri, no es tan fácil definir de una vez cuál es el público de los eSports, como si fuera un grupo, porque es un grupo que, o sea, es una audiencia que depende mucho, por ejemplo, del juego. Por eso a la hora también de que las marcas se acercan a los eSports, yo creo que es algo que cuando he coincidido en charlas con muchos de vosotros es algo que decimos, no es entro a los eSports por entro a los eSports. Tú tienes que tener una estrategia y depende del juego, seguramente el público al que te dirijas pueda ser muy, muy diferenciado. Yo lo que sí que he visto, y además especialmente porque, como yo comentaba, yo he entrado en Movistar Riders en mayo, o sea, he entrado en plena situación de confinamiento, con todo lo que eso ha producido. Y lo que he visto es que el engagement que se tiene con el público en eSports, o sea, es alucinante. Es algo que ya había visto en SL, pero la relación que creas con tu público va más allá de lo que yo puedo decir. Y ahí es donde entra esa dicotomía que decías. O sea, por un lado, como club tenemos la responsabilidad de tener pues una estrategia deportiva estable, porque al final, pues como club lo que tenemos que hacer es ganar trofeos y subir deportivamente, pero también cada vez más ves que tienes que incorporar otro tipo de perfiles o potenciar los perfiles que vas en ciertos jugadores para que se conviertan en esos creadores de contenido, porque el público no es un público como el de otros deportes, que únicamente sigo tu resultado y si te va bien te alabo y si te va mal me quejo. No, es un público que está pidiendo más. Recibimos muchísimas solicitudes de gente que es aficionada a los eSports y que lo que te pregunta es, yo quiero vivir de esto y veo que hay gente en Movistar Riders, enséñame. Entonces, para mí, ese tipo de dedicación que tienen a los clubs es algo muy concreto y que solo lo consigues de varias maneras. Lo primero, evidentemente, siendo un club serio que tenga una estrategia deportiva seria, ofreciendo ese tipo de contenidos que lo que va a producir es crear ese engagement y esa confianza con el consumidor, pero sobre todo ser muy cercanos.
es algo que igual puede parecer menor, pero más allá de tener una estrategia de contenido, si luego tú no tienes una estrategia de cómo te relacionas con ese público, lo vas a perder, porque el público que siga a tu equipo realmente ha creado esa conexión. Y si ve que tú luego como equipo eres lejano y, oye, yo te suelto aquí mis contenidos y no interactúo contigo, se va a sentir decepcionado. Entonces tienes como esa triple responsabilidad de no solamente tener un poco tus objetivos como compañía, sino saber que tienes un público que en parte depende de ti y que en parte te está pidiendo ese feedback y esa cercanía. En cuanto a características más concretas, pues un poco lo que decían, o sea, es un público muy joven que acepta muy bien a las marcas precisamente por esa cercanía que siente con los clubes. O sea, si tú como marca entras y estás haciendo un buen trabajo en los esports, enseguida vas a conseguir esa relación. Y es un público muy dedicado y que sabe mucho, que eso también complica a veces las cosas, porque yo creo que cuando estás en el lado de la marca, pues a veces dices, yo suelto esto y a ver si cuela, y no, tienes un público que de ciertos temas vas a ver incluso más que tú en esports. Entonces a mí la verdad es que me encanta porque es un público joven que se está formando en todos los niveles y que cuenta contigo para eso, pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener a gente muy especializada en redes, en comunicación, porque es un público muy exigente también. Estupendo, pues me vas a dar paso precisamente con lo que has estado comentando, Alberto, porque precisamente uno de los actores o uno de los canalizadores de ese público, no solamente para atraerlo, sino creo que también para retenerlo, que es muy importante lo que has comentado, Eider, es el influencer y que será a lo mejor esta figura que está un poco ahí en la línea delgada, ¿no? Todos sabemos lo que es un influencer, pero supongo que a lo mejor hay gente que si no está muy metida en los eSports no sabe si realmente es un jugador profesional, si es un ente externo, si a veces comparten el rol. Entonces, Alberto, vosotros sí que trabajáis y tenéis mucho contacto con los influencers y desde luego yo creo que son ahora mismo un rol importante, como te decía, a la hora de atraer sobre todo incluso me atrevería a decir, de atraer a nuevo público. Luego vamos a hablar de cómo atraer a nuevo público. Entonces, cuéntanos un poco cómo tratáis vosotros y cómo ves esa figura del influencer que vosotros trabajáis también. Bueno, nosotros realmente los llamamos talentos y lo que hacen es crear contenido, ¿no? Cada uno crea contenido para un público diferente y crea un contenido diferente, ¿no? Nosotros la audiencia tenemos una división interna que la hacemos en base a, bueno, pues todos los datos y toda la información que recogemos de las webs, de los talentos y de las marcas con las que trabajamos y hacemos una división como en 3 grandes grupos. Como han dicho Sergi y Eider, es muy complejo definir un público concreto. Podemos decir en líneas generales, oye, entre 18 y 34, que le gusta mucho la tecnología, innovación y demás, pero es que es muy, muy amplio. Entonces, nosotros lo dividimos entre la audiencia que le gusta la parte pro, lo que es esports puro, la parte de competición, lo que llamamos gaming competitivo, que sería gente que le gusta la parte de competición, pero también le gusta jugar y también le gusta estar en un entorno competitivo, pero más amateur. Y luego la audiencia que definimos como de entretenimiento, ¿no? Que es donde quizá encaja más lo que tenemos en mente de un influencer o un talento. Al final, un jugador, un streamer, un caster, un youtuber, todos generan contenido y generan contenido para cada una de esas audiencias. Entonces, ellos además de generar el contenido, crean comunidades en torno a ellos y en torno a ese contenido que generan. Por eso son tan importantes y por eso tienen tanta fuerza. Una vez que alguien empieza a seguir a un talento, pues como que se engancha. Si por ejemplo, ese talento entra en contacto con otros talentos que generan un contenido diferente, pues ya también van conociendo y al final lo que estamos es haciéndoles llegar la información de todo el sector y por eso son tan importantes a la hora de retenerlos, ¿no? Si vemos un streaming de, no sé, de Ibai es un buen ejemplo. Ibai es uno de los creadores de contenido que representamos. Oye, pues está creciendo un montón, no solo en competición profesional, sino ya simplemente en hablar. Entonces, pues ahora mismo creo que son una palanca muy importante para el crecimiento del sector.
Perfecto, pues estamos viendo al final que básicamente todo esto, quizás a lo mejor, ya digo, la gente oye hablar de eSports, competiciones de videojuegos y piensa que todo es la parte competitiva y realmente lo que estamos viendo es que esto va de generar contenido, ¿de acuerdo? Entonces, José, a la hora del tema publicitario, que es un tema complejo, dado que realmente aquí por lo que estamos y lo que estamos viendo es el tema de contenido y demás, ¿tú ves algún factor diferencial que haga que, digamos, que la publicidad tradicional, cuando hacemos ese matching que me comentabais un poco que hacíais vosotros y demás entre los diferentes actores, haya que tener en cuenta? Entiendo que sí, porque digamos que aquí lo tradicional o la publicidad tradicional quizás no funciona, ¿no? Sí, es un poco lo que comentaba Sería al principio, de que al final el público no es que sea un público distinto. Son las mismas personas que antes veían la televisión o antes veían series, etcétera. Al final, lo que está ocurriendo es un cambio en el consumo de los contenidos, que es un poquito también de lo que hablaba Alberto y lo que hablaba Eider. Al final, las marcas tienen que darse cuenta de que tienen que estar donde está el contenido que le interesa al público. Si estamos en un ecosistema como el de los eSports, que es creciente completamente y el público cada vez demanda más contenido y además ese contenido, que a lo mejor lo podemos comentar luego, ya es una cosa ya generacional que poco a poco se va trasladando hacia este nuevo sector, al final lo que hay que hacerle ver a las marcas o a los anunciantes es que no tengan una percepción equivocada de que por ser eSports tienes que ser una marca de tecnología o una marca de internet o una marca de periféricos para encajar con esto. Porque realmente el público, como digo, es el mismo. Ellos también consumen moda, también consumen alimentación, viajes, ocio. Entonces, al final, si el público se está moviendo en esa tendencia hacia esta parte, lo que tiene que hacer la marca es acompañar a su público objetivo. Y lo tiene que acompañar a través de lo que está surgiendo ahora, que es el contenido. Y entonces, como este público es cada vez más difícil de impactar en los medios tradicionales, al final la marca tiene esa responsabilidad de intentar analizar, oye, qué formatos están funcionando y cómo adapto mi comunicación de marca para llegar a este público que, como decíais antes también en la conversación, es mucho más proactivo con este tipo de... No solo con los anunciantes en sí, sino con todo el contenido y con los eventos que se hacen. Entonces, al tener un consumidor, digamos, mucho más proactivo en este entorno, tú como marca tienes que adaptarte a esta nueva idiosincrasia. Entonces, si no son capaces las marcas de entender que esto no va solo de gaming, que va de mucho más, al final se van a ir quedando un poco atrás. Y yo siempre pongo el símil un poco con lo de las redes sociales. Muy al principio había muchas marcas que eran las marcas más, digamos, tradicionales en televisión, que no entendían cómo iban a encajar en una cosa de redes sociales que al final era, bueno, conoces a tus amigos, metes fotos, y al final todas han ido cayendo porque entendieron cómo usarlo a su favor. Esto yo creo que va a ser un poco similar. Y cuando las marcas comprendan exactamente cómo encajar en este ecosistema, todas las marcas tendrán aquí su nicho y podrán llegar a su público objetivo. Eso está clarísimo. Pues a mí me gustaría abrir ahora un pequeñito debate, porque creo que habéis dado un poco con la clave. Seguimos, como he dicho, hablando de contenido. Se genera mucho contenido por parte de los clubs, por parte de estos influencers y demás, pero al final, si estamos hablando de eSports, el contenido clave, no lo vamos a negar, es el contenido puramente competitivo, ¿de acuerdo? Y aquí están surgiendo una serie de cosas que yo creo que también nos da un poco pie a ver cómo va a ser esa nueva generación de público que tiene que venir a los eSports. Siempre se ha dicho, o por lo menos había una especie de frase un poco, entre comillas, hecha dentro del sector, que es que realmente la audiencia de los eSports es la gente que juega a ese eSport en concreto, ¿no? Y ponemos siempre el ejemplo de League of Legends de, Dios mío, yo entro a una partida y no me entero de qué está pasando, ¿no? Esto es un caos. Pero estamos viendo, por ejemplo, cómo cada vez está creciendo más la audiencia. Sorprendentemente, unas finales del mundo como de League of Legends, como está ocurriendo ahora, están empezando a tener más audiencia a través de YouTube, que digamos que es un medio, entre comillas, más sencillo, más accesible, más conocido por otro tipo de público no tan nicho como el de los eSports. Tú llegas al final al salón de tu casa y en una Smart TV pones YouTube. En cambio, Twitch no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿realmente creéis que esa frase sigue siendo verdadera a día de hoy? Es decir, ¿solamente el sector de los eSports se nutre de gente que juega a los eSports o esto ya empieza a ser más abierto y empieza a venir otro tipo de público desde fuera? Y esto es una pregunta un tanto abierta, con lo cual podéis responder, o la idea es que respondáis todos, ¿no? En base a vuestro conocimiento. No sé quién quiere empezar. ¿Veo alguno animado? Si queréis empiezo yo. Dale, Eider. Vale.
Yo creo que no es cierto. O sea, puede ser que hace, pues no sé, voy a decir 10, 20 años, cuando los esports eran algo mucho más de nicho, pues era un sector muy pequeño. Y yo no te voy a decir que los jugadores eran los que veían, es que los jugadores eran los que veían las competiciones, pero también quienes montaban las competiciones y muchas veces competían en ellas. O sea, era un sector muy pequeño, pero yo creo que eso ya se ha quedado atrás. Y es muy comparable a lo que pasa al final pues en deportes como el fútbol. Yo no soy seguidora del fútbol, no me gusta, pero sí puedo decir que me he visto todos los mundiales. Y cuando hay una final o cuando es el clásico, pues lo veo porque al final es emoción, es competición. Yo no voy con ningún equipo, pero me gusta el espectáculo y yo me emociono por todo, ¿sabes? Gane quien gane o si pierde. Y yo creo que los esports han llegado ya a ese momento. Y lo vemos en las audiencias. O sea, ¿por qué todas las finales tienen más audiencias? Evidentemente porque los mejores equipos, los que tienen más fanbase, suelen llegar a esa audiencia, pero también porque a mucha gente le gusta verlo. Y yo creo que, de hecho, cuando se haga ese clic es cuando se va a hacer el gran salto, porque yo conozco a muchísima gente que ve esports y ve vídeos de YouTube, pero si tú le preguntas directamente si le gustan los esports, especialmente a partir de una edad, a partir igual de 35, 40 años, hay gente que dice, los esports son para jóvenes, y es como de, pero si tú luego estás viendo partidas, pero si tú luego estás viendo las finales, a ti también te gustan los esports, solo que eres una audiencia pues de finales que siga a grandes rasgos. Y yo creo que esa realmente es la clave de cuando los esports lleguen a todo el mundo. Antes te decía José, hablando de que la audiencia gaming al final no solo consume productos gaming. Y yo creo que es clave saber que hacer la pregunta, ¿te gustan los videojuegos? A la generación que viene es una pregunta un poco absurda, porque a todos les gustan los videojuegos, pero de diferente manera. Pues yo creo que los esports van en esa línea, a un futuro en el que a todo el mundo le gusta ver esports, igual que a todo el mundo le gusta ver una, entre comillas, a todo el mundo le gusta ver una final de fútbol. ¿Por qué? Porque es espectáculo, porque es emoción, porque es competición. Y eso al final nos gusta a todos a nivel competitivo, a nivel de ver un espectáculo en un teatro. Entonces, yo creo que hay que diferenciar un poco esas dos audiencias. El que es fan de los esports y de un juego y de un equipo y se va a ver todo lo que hagas, y toda esa audiencia mainstream a la que vas a llegar en grandes finales y grandes espectáculos que no necesariamente va a seguir el resto de trayectoria durante el año. Perfecto. ¿Alguno más? Alberto. Si queréis continúo, no, yo creo que Eider pues ha dado la clave, ¿no? Y también José dijo algo antes, que esto no es un público diferente al resto, ¿no? Esto es como si, oye, dentro del deporte, que quizás es lo más consumido, hay gente que le gusta mucho, pero solo le gusta el tenis, pero solo se ve la final de Roland Garros, ¿no? Pues aquí igual, simplemente que dentro de esa audiencia hay gente mucho más fan, que es súper core y se va a ver todas las eliminatorias de una competición, y hay gente pues que simplemente se va a ver las finales, o hay gente que incluso no ve ningún partido, ninguna partida, sino que simplemente pues quiere formar parte de eso porque le gusta jugar, y entra en los chats y entra en ciertos streamings, y ya con eso pues está dentro un poco de lo que es la comunidad, ¿no? Entonces, un poco como resumen quería destacar eso. De cara afuera también tenemos que hacer llegar el mensaje de que esto no es un público diferente, es igual que a todo el mundo, sí. Lo único que le gusta una cosa concreta. Sí, sí. Bueno, estoy muy de acuerdo, claro, con lo que habéis dicho. El análisis es el mismo que hago yo. Desde mi punto de vista, a veces se nos olvida la parte social de todo esto. Muchas veces hay mucha gente que disfruta de los deportes tradicionales sin ni siquiera llegar a entender todas las reglas al 100% del deporte, porque lo está compartiendo, es algo social, está con amigos, con conocidos. En Twitch, por ejemplo, pues estás con el chat viendo. Al final es animar a tu equipo. Si tu equipo representa a tu país o es un equipo de tu ciudad, tú vas a animarle. Entonces, el componente social aquí es muy importante, y en eso no se diferencia de los deportes tradicionales. Por eso creo que poco a poco no necesitarás haber jugado ese juego o ni siquiera entender lo que está pasando en la pantalla en ese momento. Al final te lo estás pasando bien, es un contenido divertido y tú estás simplemente disfrutando de ese evento social con tus amigos. Y entonces esa es la parte que un poco habría que destacar de todo esto. Sí, yo ya para quizá
para cerrar el tema, porque la verdad estos compañeros lo han dicho bastante bien. Yo creo que en particular Eider ha dado bastante en el clavo, aunque yo lo diré de una manera un poco diferente. La realidad nos dice es que todavía la mayor parte del público es jugador, más o menos un 60%. Pero claro, lo otro es un 40% que no es jugador, lo cual es una cifra que puede sorprender muchísimo y es una cifra que posiblemente vaya en aumento. Cuando decimos que no es jugador, es que no es jugador de ese juego en ese preciso momento, porque es muy difícil o prácticamente imposible saber si alguien en algún momento ha probado un juego o tal, entonces eso es muy complicado. Eider ha dado bastante en la clave en el sentido de que a medida de que va pasando el tiempo, la gente que viene por detrás, y gracias por llamarme viejo, Eider, por cierto, la gente que viene por detrás a lo mejor no ha jugado a ese juego en concreto, pero ha crecido absorbiendo los conceptos de los diferentes juegos. Yo no he jugado al Dota en mi vida. Bueno, miento, al Dota 1 sí, pero como hace 15 años y la comunidad era tan hardcore que salí huyendo. Pero en cambio soy capaz de seguir una partida de Dota porque he jugado a League of Legends. Y como este ejemplo en todos los géneros de juego, ¿no? Sí, de vez en cuando a lo mejor será un género nuevo que tiene pocos parangones con el anterior, pero la realidad es que al final tú puedes encontrar los paralelismos con muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el público mainstream, ¿no? Que mencionaban los compañeros, que a lo mejor no juega ese juego, pero ha crecido absorbiendo los conceptos y ya más o menos lo entiende. Y ese es el motivo por el cual hay un 40% de gente que ve una competición que no juega ese juego en ese momento determinado y que cada vez va a ser mayor. Pero, por supuesto, siempre habrá un núcleo duro que será el consumidor que lo verá todas las semanas y que será ese... O sea, es al que tienes que agarrarte también, porque si no tienes ese núcleo duro, en realidad tampoco tienes al resto. Y una pregunta que me ha quedado, porque a raíz de tu comentario anterior, Sergio, al principio, que me ha quedado un poco una duda. Al final estamos en un congreso que habla de eSports, que está en Valencia, que está en España, pero es que has comentado como que había diferentes, no sé si ha sido algo así como tipologías o diferencias reales de consumo, a lo mejor entre el consumidor español y de fuera. No sé si eso es así, ¿o te has querido referir a eso? No. Lo que no tenemos, creo que hay después un debate, creo que tienes la pregunta preparada sobre el tema del que de hecho, si quieres, de hecho, si quieres, la abrimos también ya, porque luego vamos a dejar minutillos para alguna pregunta. Perfecto. Que ya tenemos bien interna por el chat, entonces podemos hablar de esto y luego damos paso a las preguntas, si queréis. Sí. Creo que tenías una pregunta preparada que decía si conocemos suficiente al target. Y la realidad es que sí y no. Porque, por un lado, tenemos poco dato duro sobre el mercado de los eSports, ¿vale? Por un lado, tenemos estudios de mercado, que yo creo que en general están bien, pero son muy impresionísticos y mucha gente se queja de decir, ay, los que dice esta agencia o lo que dice esta otra, y que además son cifras diferentes y tal. Cuando luego te vas a la definición, a la letra pequeña, en realidad entiendes por qué hay esas diferencias, ¿no? Pero los estudios de mercado son impresionísticos por definición, pero luego tenemos pocos datos duros. Los únicos que tienen datos duros son las properties. Ya sea la property una competición, ya sea la property un equipo o ya sea la property un talento o una agencia que tiene unos talentos. Estos son los únicos que tienen realmente datos duros, puros y duros, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo mucho trabajar directamente con las properties o con agencias que tengan acceso a las properties, ¿no? Y que los estudios de mercado están muy bien, pero para ir a un nivel mucho más profundo necesitas hablar directamente con las properties. Desgraciadamente en ISFE lo único que tenemos son estudios de mercado. Entonces, que nosotros allá hagamos o que colaboremos, ¿vale? Pero lo que sí que no del todo, porque lo que tenemos también es el GSD, el Global 6 Data, o sea, de datos de venta de juegos y de microtransacciones, que eso sí es dato duro, pero tiene poco que ver con los eSports. Con los eSports lo que tenemos son estudios de mercado y lo que nos dice es que
Bueno, sabéis que más o menos el 50% de la población de Europa, 51%, juega videojuegos. De ese 51%, un 15% son fans de los eSports, ¿vale? Que el grupo más numeroso está entre los 15 y los 30 años, que forman un 30% de de todo el número de fans de eSports. Esto lo podemos sacar de los ISFE Key Facts que publicamos cada año. Pero este año colaboramos con Deloitte en un estudio bastante interesante, nosotros y también la asociación alemana GAME, digamos el equivalente a EBI en Alemania, y dio cifras muy interesantes de la diferencia con España, ¿no? España es el país con mayor penetración de eSports de toda Europa. Para empezar, tiene el mayor conocimiento de todos los países, un 62%. Es para el público mayor de 16 años. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en Alemania es el 53%, son 9 puntos menos. Es el de mayor consumo. Al menos un 55% del público ha visto una competición alguna vez, versus un 30% de Alemania. Es el de mayor regularidad semanal. Es el que mayor ha pagado, el público en gas ya ha pagado por contenido, merchandising o eventos, un 40% versus un 30% de Alemania. Es decir, estamos en un país que tiene un mercado nacional muchísimo más maduro que cualquier otro país europeo, lo cual es una gran, bueno, creo que es bastante observable y es una gran noticia para todos. Pero también un mercado que aún puede crecer mucho más, porque como os he dicho, a pesar de la madurez relativa que tiene España, en realidad todavía es una pequeña parte de la población la que es fan de los eSports. Y de hecho, yo os dejo también que comentéis, pero es que a raíz de esto, y lo voy a enlazar con la pregunta que nos han hecho vía interna, muy bonito todo esto, fantásticas las cifras, fantástico todo, pero aquí estamos para hacer negocios, no lo olvidemos, ¿de acuerdo? Entonces, el problema de todo esto es que muchas veces no logramos monetizar de forma directa toda esta gran audiencia que nos está viniendo, ¿no? Y yo creo que es una de las asignaturas pendientes del sector. Y viene muy a colación de la pregunta que nos hacen. La pregunta literalmente es que el otro día salió una noticia que decía algo así como que Team Vitality, que es uno de los equipos franceses más importantes de eSports, vende las mismas camisetas que un equipo de media tabla de la Liga Francesa de Fútbol. Que esto habrá también que cogerlo con comillas porque a mí estas comparaciones no me gustan tanto, ¿no? Pero bueno, pero la segunda parte de la pregunta es, a nivel económico, ¿qué poder económico tiene un club de eSports? ¿Es similar a un equipo de primera división, segunda? Entonces, esta te toca a ti, Eider, te toca, creo que lanzar o tirar otra barrera, otro mito de que esto, aquí lo de la monetización nos está costando bastante, hemos crecido mucho en audiencia con todo el tema de la pandemia y demás, pero me temo que seguimos sin ser capaces de hacer todo el dinero que creo que se podría hacer de todo esto. A ver, por la pregunta, que la he estado viendo también en Twitter, es que también te hace una pregunta. ¿El club de eSports tiene el nivel de un equipo de primera división? Pues, ¿qué me estás hablando? ¿Del Eibar o del Real Madrid? Porque hay muchas diferencias. Hay muchas veces que cuando nos hacen la comparación de un club de eSports y un club de fútbol, nos comparan con el Barça o el Real Madrid. O sea, tienes que ver un poco y ponerlo en contexto. O sea, dentro incluso de una primera división de fútbol, que se supone que es algo estable, hay diferencias abismales. Entonces, quitándonos de comparaciones, sí que es verdad lo que tú dices. O sea, todavía es un negocio que Newzoo, la consultora, que creo que es un poco la consultora que todo el mundo consideramos que es neutra y que da los datos más fiables, siempre habla de grandes cifras, de miles de millones, que a la gente le parecen muy grandes, pero tú cuando bajas 1.000 millones de beneficio a la tierra y lo comparas con el volumen de negocio que generan otros sectores, ves que sigue siendo un volumen de negocio pues bastante pequeño. Y justo antes estaba repasando un poco las previsiones que han actualizado ahora con todo el tema del COVID. Y aunque las audiencias han subido y la inversión online han subido, pues la previsión se estaba rebajando de, creo que eran 970 millones a 950. Y todo este impacto, o sea, toda esta rebaja realmente era por los eventos presenciales que se han pospuesto. Entonces, no cabe duda que a nivel digital se están haciendo muchísimas estrategias, está funcionando bien, estamos teniendo más audiencia que nunca, pero al final esa compra de impulso, o esa monetización de impulso, si lo quieres, muchas veces la tienes en una feria. Yo igual
online no se me ocurre entrar a una web y comprarme la camiseta de un equipo, pero si voy a una feria, pues tipo Gamergy, donde todos los equipos tienen su stand y todo, y encima les acabo de ver competir, sí que me animo y hago esa conversión monetaria, por poner un ejemplo muy, muy fácil. Entonces, para mí hay que tener dos cosas en cuenta. Lo primero, que esto es un sector que sigue siendo pequeño, que no le podemos pedir que el año que viene esté ya facturando millones y millones, porque eso supondría que está habiendo una burbuja, o sea, no sería un crecimiento estable. Es un sector que año tras año ha ido creciendo y va creciendo a muy buen ritmo. O sea, si vemos hace 5 o 6 años qué equipos profesionales había en España, es decir, equipos en los que la gente realmente tenía un sueldo y podía vivir, pues yo no sé si hace 10 años los podía contar con una mano. Ahora que nos encontramos, Sergi creo que quiere decir algo, le veo... Ah, no. ¿Con una mano o con 0 manos? Hace 10 años igual no. Entonces, ¿ahora qué tendremos? Pues vamos a poner, creo que la cifra oficiosa es unos 20 equipos, que a mí me parecen mucho, 20 equipos profesionales en España, pero bueno, ya empieza a haber una masa. Vamos a permitir que el sector siga creciendo bien y siga creciendo fuerte y no se hagan locuras como las que creo que también que a veces hemos visto de ofrecer aquí el oro solamente si entras en los eSports. Los eSports son muy buenos porque estás llegando a un público súper amplio con un nivel de engagement que no te lo da ahora mismo ningún otro sector y vamos creciendo año a año. Pues vamos a quedarnos con eso. No vamos a pedir que los equipos sean el Real Madrid el año que viene. Es que no tiene sentido. Y además eso lo único que va a hacer es que el crecimiento sea inestable. Entonces, ¿tienen los equipos por nivel general un nivel económico, un poder económico que un club de fútbol? Pues te lo digo, no, lo dudo. Seremos los menos. Pero ¿vamos a llegar a eso? Pues yo creo que si dejamos que el sector crezca bien, sí, y lo vamos a superar, porque al final los deportes tradicionales lo que están teniendo ahora es un problema de que su audiencia se envejece. Y lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos una audiencia muy jovencita que ha seguido creciendo. Perfecto, pues a ver, creo que se nos ha caído Alberto, igual sí. Vuelve ahora, pero bueno, nos quedan 3 minutitos y hablando de ese tema, quería lanzarle esta pregunta a José para que pueda cerrar él. A ver, Eider estaba comentando que tenemos que ir poquito a poco, y yo creo que también ha comentado por ahí Sergi que evidentemente esto es un tema generacional, es una apreciación muy correcta, ¿no? Al final, puede que tú no hayas jugado al juego de moda ahora, pero has adquirido, digamos, una serie de conceptos que te van a permitir, si esto sigue evolucionando de la misma manera, meterte en todo este sector, ¿no? La gran pregunta es, a lo mejor el tema generacional es un poquito lento. ¿Podemos hacer algo para acelerar? O como decía Eider, a lo mejor quizás no conviene y es mejor que esto siga por el cauce tradicional. Hombre, yo desde mi punto de vista va bastante rápido, porque cuando hablamos de que algo es generacional, sí que estamos esperando de alguna manera que todos los que han nacido ya y que son digitales vayan avanzando y que eso sea donde está el core del producto. Pero no tiene por qué ser así, porque tú siempre puedes enganchar a mucha audiencia por generaciones anteriores, igual que hicieron las redes sociales y que son completamente de otra época, de gente de más de 60, 65 años, y hay bastante gente de más de 60 años que usa redes sociales a diario y está cómodo con ellas. Entonces, sí es generacional en cierta parte. Los millennials lo llevan ya desde la parte un poco más de retro de los 90 y van a seguir avanzando en ese sentido. La generación Z, obviamente, digital completamente, pero las generaciones por encima pueden participar perfectamente de esto. Entonces, yo creo que no hace falta forzar la maquinaria. Esto es una cosa que será de una manera más o menos orgánica. Cuando el tema de todas las marcas y toda esa integración dentro de este ecosistema y sobre todo cuando cambie un poco la percepción que hay sobre los eSports y sobre los videojuegos en general, que aún está un poquito, digamos, por debajo de la percepción que se tiene de la música, del cine, etcétera, cuando cambie esa percepción cambiará en toda la sociedad y poco a poco irá permeando en todas las capas y eso, pues, al final eso, en menos años de los que esperamos, yo creo, esto tendrá el impacto que todos estamos esperando que tenga. Perfecto, pues por mi parte nos quedamos sin tiempo porque son las 11, así que agradeceros a Eider, a Sergi, a José, a Alberto que se ha caído, daros las gracias, recordar a los que estáis en esta charla que volvemos en un cuarto de hora con la siguiente sesión, que podéis seguirnos con el hashtag en Twitter de HVAL20 y nada, lo dicho, muchísimas gracias y volvemos en 15 minutitos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao.